Tras uno de los ejes del debate que viene sobre si se hace más estricta o no la cuarentena, tiene que ver con el transporte, en particular con el transporte metropolitano. Se discute si más permisos, si menos permisos, pero lo que no se está discutiendo son las condiciones de laburo de esos trabajadores, ¿no, Lucho? Exactamente, como decís, Pato, hoy vamos a conocer nuevos anuncios del gobierno nacional en relación a la cuarentena, pero claro, hay poco, lo que nosotros siempre insistimos, ¿qué pasa con los esenciales? Las esenciales que son los que hacen funcionar ese transporte. Yo les voy a dar 4 nombres que no salen en ningún medio. José Fernández, Eduardo Díaz, Claudio Andrade y Juan Campos. Son los 4 trabajadores ferroviarios fallecidos desde que comenzó la pandemia por coronavirus, todos ellos, que no salió en ningún medio. Son trabajadores del Belgrano Norte, del Mitre y del San Martín, que fallecieron en las últimas semanas. Para que tengan una idea, el sistema metropolitano de trenes transporta entre 1,5 millón y 2 millones de personas, 2.000 servicios diarios. Maneja Trenes Argentinos, que saben es una sociedad del Estado, que está el Sarmiento, el Mitre, el Belgrano Sur, el San Martín, y después hay 2 que siguen privatizados. Está el Urquiza, que es del Grupo Rogio, y está el Belgrano Norte, que es de MEPA, o 2 grupos que forman parte de lo que podemos llamar la patria contratista. Si bien desde que comenzó la pandemia, ustedes saben que cayeron los servicios, en las últimas semanas empezaron a subir bastante, ¿no? Porque el gobierno empezó a liberar, a exceptuar a algunos sectores que las empresas pedían, aunque no sean trabajadores y trabajadoras esenciales. Pero ¿quiénes hacen funcionar esos trenes? ¿Quiénes los limpian? ¿Quiénes los conducen? ¿Quiénes atienden las boleterías y quiénes arreglan las vías? Bueno, son 20.000 trabajadores y trabajadoras que están hoy en la primera línea. Ayer en Mundo Conurbano, el programa de la izquierda multimedia que recomendamos estuvo muy bueno, conducido por María Chávez y Natalia González Eligra, estuvo analizando este tema y habló con un trabajador ferroviario del Roca. Podemos escucharlo, verlo en este video. Hay contagiados, tenemos compañeros muertos, ni el sindicato Lista Verde, ni la empresa se hizo presente. Tuvimos que formar una comisión de higiene y seguridad totalmente independiente del sindicato y de la empresa. Esto lo abarca el compañero de distintas ramas. Empezamos a denunciar y gracias a las denuncias que pudimos llevar adelante y viralizarlo entre los compañeros, empezaron a llegar el alcohol en gel, los insumos necesarios. Esto lo queremos decir porque el ministro de Transporte anduvo por varios medios diciendo de que no había ningún caso positivo en el transporte público en general. La verdad que se viene cumpliendo de manera importante por parte de los trabajadores, en primer lugar, que son los primeros que cuidan su lugar de trabajo, porque son los más expuestos en cada uno de los colectivos, y después, obviamente, que las empresas vienen acompañando muy bien lo que tiene que ver con la sanidad. En ese sentido, estamos satisfechos, porque de hecho no hay trabajadores infectados en ninguna de las modalidades del transporte. No hay trabajadores infectados en ninguna de las modalidades del transporte. Lucho, ¿te puedo...? Bueno, ahí el que hablaba era Andrés Padelaro. El que hablaba era Andrés Padelaro, ¿no? Que es trabajador de limpieza de la estación Darío y Maxi en Avellaneda, y en un momento del informe nos dicen esenciales, pero ¿quién nos protege? Bueno, ahí escuchamos una de las, en el archivo, en el material de archivo, una entrevista que le hacían a Mario Meoni, el ministro de Transporte, que es de hace un par de semanas. En ese momento ya había casos de trabajadores contagiados e incluso fallecidos. Ahora el que habló fue el presidente de Trenes Argentinos, como decíamos, administra las 6 líneas que pertenecen al Estado, que dijo hasta el día 63 no tuvimos un solo infectado, lo cual es mentira. Hoy estamos por encima de los 80 y obviamente reconoce que van a crecer. Ahora hay una realidad por eso, que las empresas y los funcionarios ocultan, que son los muertos en el ferrocarril, y que los trenes pueden ser un foco infeccioso. Así que, esto es preocupante. Yo digo, para terminar, 2 o 3 reflexiones. Por un lado, que ahora vamos a ver el anuncio que hace, ¿no?, obviamente, el gobierno, pero el intento de las patronales de aumentar la producción, de volver a la producción incluso en lugares que no son esenciales,
ha hecho aumentar los casos no solo de trabajadores del transporte, sino de los decenas de miles que se siguen movilizando en ellos. Después que el gobierno, mientras habla de endurecer las medidas con policías, gendarmes y demás, no protege a quienes hacen funcionar los transportes, a quienes están en la primera línea. Hay casos no solo en los trenes, hay casos en los subtes, ya lo hemos visto, Pato, hubo paros incluso en algunas líneas. En líneas hay de casos en los colectivos, en algunas líneas hay 25, 30 choferes infectados. Y como decía, entonces, bueno, hay mucha preocupación porque ahora que se espera un aumento, el transporte puede ser un poco infeccioso para, como decíamos, para quienes se transportan y para quienes los hacen funcionar. Así que es importante lo que decía Padelaro y que plantean desde la agrupación Naranja, Ferroviaria, el movimiento de agrupaciones clasistas. Comisiones de seguridad e higiene de los trabajadores para que se hagan cumplir los protocolos, porque si no lo hacen cumplir los protocolos, a las empresas no les importa. Elementos de protección, porque no le dan los elementos de protección, ya lo contaba en una entrevista anterior, que tenían incluso que a veces llevárselos ellos o tenían que limpiar los trenes con agua y lavandina. Aislamiento inmediato para los casos sospechosos. Bueno, esas son las medidas que están pidiendo los ferroviarios porque ya hay muertos en el ferrocarril y como venimos diciendo de la izquierda diario, las vidas trabajadoras importan. Te agrego dos cositas, Lucho, si me dejás. Un punto, bueno, me resultaba también muy sintomático, ¿no? Padelaro, el trabajador que veíamos en la estación Darío y Maxi, ahí en Avellaneda, justamente a un día, ¿no?, de que se cumpla un nuevo aniversario del asesinato. Siempre esa imagen es fuerte, bueno, para quien quizás avistó, digamos, pasó muchas veces por la estación de Avellaneda, ahora nombrada Darío y Maxi. Ahora, después también contrasta mucho que esto no sale en los medios con el tratamiento que viene habiendo de algunos casos mediáticos, ¿no? Uno ve, se contagió Insaurralde también, de la zona sur, por donde va el tren Roca, digamos, que pasa por Lomas de Zamora. Se lo testeó, se lo trató con plasma desde que tuvo alguna complicación, se testeó a todo el gabinete, a los que estaban alrededor, etc. Contrasta con cómo se trata cuando son contagiados de la clase trabajadora, que no son por ahí ni de la casta política, o también en un sentido hasta de la farándula, ¿no? Uno ve ahora, bueno, cómo se hacen noticias, show, espectáculo, sí, Lizzy Tagliani se enfermó y entonces todos los que hacían el programa, entre los cuales hay muchos laburantes, ¿no?, de los canales de televisión, o ayer comentaba al principio del programa este show que se hizo en el noticiero de Telefe, donde sacaban los resultados, si les dio positivo, no les dio positivo en vivo, digamos. El problema es que ahí se está jugando, entre muchas comillas, con la salud de las personas. Hay una fuerte denuncia de la salud de los trabajadores. Nosotros en Los Móviles, con Luchito y Javi Brat, estuvimos diciendo todas las denuncias que vienen llegando de todo el sector de salud. Y, por ejemplo, a mí lo que me chocó mucho de Insaurralde fue el festejo que dio en su Instagram y demás. No porque haya salido airoso de la situación, está muy bien, sino porque contrasta mucho con todas las denuncias que vienen llegando de todos los trabajadores a quienes no se los está respetando, a quienes los están obligando yendo al lugar de trabajo, como ayer veíamos con tu denuncia, Lucho, de Manaos, de la Coca-Cola y de otras empresas multinacionales que realmente tienen la plata, por decirlo de alguna manera, si quieren, para poder invertir incluso en la salud. O mismo el dueño de Sweet Medical, Velo Copiti y demás, con todos los millones que tiene y cómo vemos la necesidad de que la parte pública de la salud y de la parte privada tenga que ser centralizada porque la vida de los trabajadores importa y es lo que vos venís mencionando en todas tus columnas esta última semana. Exactamente, coincido. Por eso quería, al principio, a veces damos muchos números, pero es importante también conocer los nombres, esos que nadie conoce, que son, como decía, de los esenciales que hacen funcionar el transporte, pero nadie se preocupa por eso, si se contagian, cómo evoluciona la salud y lamentablemente en estos casos si fallecen a causa de la pandemia, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir tratándolo. Lo importante es que algún sector de trabajadores también se está organizando. El otro día Sarmiento no funcionó y algunos sectores están impulsando comisiones de seguridad y higiene
para evitar, obviamente, el contagio y los casos más graves. Eso es clave, Lucho, y por eso también repetir, ¿no? El 11 23 40 98 64, donde vienen llegando las denuncias, porque queremos mostrar las denuncias y también cómo se empieza a organizar sectores de trabajadores. Y está pasando, bueno, Exacto. yo hoy no lo toqué por el caso de Estados Unidos, pero en Estados Unidos toda esta oleada de huelgas también muchas tienen que ver con comités de higiene o para cuidarse o contra la exposición a la enfermedad, lo que muestra una necesidad de la clase a nivel general. Bueno, y nosotros queremos plantear eso, porque esa es la alternativa, esas comisiones desde la base, es lo opuesto a la desidia de las grandes patronales. Así que, bueno, genial el informe, Lucho, muy bueno. Seguramente lo vamos a seguir ampliando estos casos mañana y lo que queda de estas semanas, que van a ser probablemente y lamentablemente las más complicadas de la pandemia. Lamentablemente sí, así que, pero bueno, obviamente lo seguiremos visibilizando y dándole testimonio y la voz a los trabajadores y trabajadoras. Dale, te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes. No te vamos a arruinar tu serie o película preferida. Hasta la